¿Qué pasaría si te dijeran que una de las figuras más importantes y controvertidas del fútbol y la política mexicana podría estar al borde del colapso total? De ícono legendario del fútbol a político envuelto en polémicas, su trayectoria ha estado marcada por triunfos, escándalos y secretos que acechan justo bajo la superficie. Pero ahora, mientras las acusaciones se acumulan y las sombras del pasado se niegan a desaparecer, el hombre que alguna vez fue aclamado como un héroe se encuentra en el centro de una tormenta que amenaza con consumir su carrera y su legado. ¿Qué es lo que finalmente ha confesado? Y más importante aún, ¿qué más sigue oculto? Ahora, con 52 años, Cuauhtémoc Blanco finalmente ha admitido lo que muchos han susurrado durante años. Pero antes de adentrarnos en las impactantes revelaciones sobre el mundo privado de Cuauhtémoc, es necesario comprender los primeros acontecimientos que moldearon su extraordinaria trayectoria. Cuauhtémoc Blanco Bravo nació el 17 de enero de 1973 en la Ciudad de México. Orgulloso de sus raíces, el chilango más icónico del fútbol mexicano dio sus primeros pasos con un balón en las calles de Azcapotzalco. A los 15 años, fue descubierto por el reconocido visor Ángel La Coca González durante el torneo de delegaciones. Ese momento lo cambió todo. Le valió un contrato de 2 años con el Club América, el equipo que definiría su carrera. 4 años después, el 5 de diciembre de 1992, su sueño se hizo realidad. Con 19 años, debutó en la Primera División contra León, ingresando al campo como suplente de Raúl Rodrigo Lara. Sus primeros años no fueron fáciles, compitiendo contra leyendas como un Hugo Sánchez en su regreso y el delantero estrella del club, Sagué. Blanco pasó gran parte de sus 2 primeras temporadas en el banquillo. Sin embargo, su talento innato y su estilo de juego poco convencional, pero altamente efectivo, eran imposibles de ignorar. No fue hasta la llegada del técnico holandés Leo Ben Hacker que Blanco realmente encontró su lugar. Bajo su dirección, jugó junto a grandes figuras como Kalusha, Villic, Germán Villa, Adrián Chávez y Luis Roberto Alves. Aquella plantilla sigue siendo una de las más memorables en la historia del Club América. Durante la temporada 1994-95, jugando como delantero centro o extremo, Blanco finalmente dejó su huella. Marcó su primer gol profesional en la jornada 3 contra Tecos, aprovechando un rebote en el área. Fue el primero de 6 goles en esa temporada, apenas el comienzo de lo que se convertiría en una carrera legendaria. El 1 de febrero de 1995, Cuauhtémoc Blanco debutó con la selección mexicana bajo la dirección de Miguel Mejía Barón. Un año después, mientras jugaba con la selección sub-23, demostró su capacidad goleadora en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata, donde anotó 3 goles. Su primer tanto con la selección mayor llegó el 21 de enero de 1996 contra nada menos que Brasil, en la Copa Oro de la CONCACAF. Mientras Cuauhtémoc ganaba estabilidad en el Club América, un giro inesperado lo cambió todo. La sorpresiva salida del técnico Leo Ben Hacker desató un periodo caótico para el club, que en solo 3 años pasó por 7 entrenadores diferentes. Uno de ellos fue Ricardo Lavolpe, a quien Blanco criticó abiertamente por su favoritismo, especialmente hacia Luis García. Esa actitud frontal le pasaría factura años después. Un nuevo desafío: Necaxa. En medio de la inestabilidad del América, el técnico argentino Jorge Solari decidió enviarlo a préstamo al Necaxa, entonces equipo filial del club. Fue un movimiento brillante. Cuauhtémoc brilló con luz propia, llevando al equipo a la final del torneo verano 98. En una serie emocionante contra Toluca, el título se les escapó de las manos, con José Saturnino Cardoso y Abundis anotando dobletes en ambos partidos. A pesar del trago amargo, el impacto de Blanco fue innegable. Cerró su etapa en Necaxa con 28 partidos y 13 goles. Ese mismo verano, dejó huella en el escenario mundial durante el Mundial de Francia 1998.
Como el número 10 de México, dio 2 asistencias y presentó al mundo su icónica jugada, la Cuauhtemiña. Su espectacular gol contra Bélgica sigue siendo uno de los momentos más memorables del torneo. El regreso al América. Para el invierno de 1998, Blanco estaba de vuelta en el América, decidido a probar su valía y ganarse una oportunidad para jugar en Europa. En Necaxa había brillado como mediapunta, pero el técnico del América, Carlos Reynoso, tenía una visión diferente. Colocarlo como delantero. Fue una decisión que lo cambió todo. Esa temporada, Cuauhtémoc jugó 16 partidos y anotó la increíble cifra de 16 goles, asegurando el título de máximo goleador de la liga. Durante 4 torneos consecutivos, lideró al América en goles, consolidándose como el referente ofensivo del equipo. Cuauhtémoc Blanco tenía un carácter a prueba de fuego. Nunca se amedrentaba, y su liderazgo siempre salía a relucir en los momentos más exigentes. La Copa Confederaciones de 1999 fue un momento decisivo tanto para Cuauhtémoc Blanco como para el fútbol mexicano. Hasta entonces, ninguna selección mexicana había logrado una hazaña mayor en el escenario mundial. Blanco tuvo un impacto inmediato en la fase de grupos, anotando 4 goles contra Arabia Saudita. En semifinales, con todo en juego, marcó el Golden Goal que llevó a México a la final, consolidándose como el líder del equipo. La final no fue nada fácil. Enfrentando a un Brasil comandado por un joven Ronaldinho, México tuvo que luchar con todo, pero Cuauhtémoc estaba imparable. Dio 2 asistencias clave y marcó uno de los goles más memorables en la historia del fútbol mexicano, definiendo con la garra de un auténtico guerrero azteca. Por primera vez, México se coronaba campeón de un torneo FIFA, y todo el país lo celebró. Desde los barrios humildes hasta las grandes plazas, su nombre se coreaba con orgullo, un jugador como ningún otro. Fuera de la cancha, quienes mejor conocían a Cuauhtémoc lo describían como un bromista de gran corazón, siempre atento a los menos afortunados. Su humildad nunca estuvo en duda, pero dentro del campo era otra historia, desafiante, directo e intrépido. Nunca se echaba atrás ante nadie. Esa actitud quedó en evidencia durante un partido de clasificación a la Copa Libertadores, cuando celebró un gol burlándose abiertamente del entrenador de Atlas, Ricardo Lavolpe. Fue otro episodio que avivó aún más su ya intensa rivalidad. Los primeros años de los 2000. Blanco no solo estaba dejando huella con la selección nacional, sus actuaciones en el club eran igualmente legendarias. En el año 2000, lideró al América en una histórica campaña en la Copa Libertadores, anotando la impresionante cifra de 9 goles en 12 partidos, incluyendo 2 tripletes. Uno de esos tripletes se convirtió en leyenda. Antes de un partido crucial contra un club colombiano, los hinchas rivales lo amenazaron de muerte. Pero Cuau, imperturbable, salió al campo y marcó 3 goles, silenciando al estadio. Al final, incluso los aficionados rivales no tuvieron más opción que aplaudirlo. Desafortunadamente, el sueño del América terminó en semifinales contra Boca Juniors con un gol desgarrador en el último minuto. A esas alturas, no quedaban dudas sobre la grandeza de Blanco. Muchos se preguntaban hasta dónde podría llegar. ¿Se convertiría en una estrella en Europa? ¿Llevaría a algún club a la gloria en la Champions League? ¿Alcanzaría aún más hitos con México? Pero el destino tenía otros planes. Ese verano, finalmente llegó su oportunidad tan esperada. Cuauhtémoc Blanco fue cedido al Real Valladolid de la Primera División de España, marcando el inicio de su aventura europea. Una lesión devastadora. Apenas unos meses después de llegar a España, el desastre ocurrió. El 8 de octubre, México dominaba con un aplastante 6-0 sobre Trinidad y Tobago en un partido de eliminatorias mundialistas. A mitad del segundo tiempo, Cuauhtémoc avanzó por la banda derecha, entrando al área con su característico estilo. Lo que sucedió después cambiaría su carrera para siempre. El defensor trinitense Ansel Elcock
le propinó una brutal entrada, golpeando de lleno su rodilla. Su pierna se dobló de inmediato. El daño estaba hecho. Durante los siguientes 8 meses, el fútbol mexicano quedó huérfano de su magia, sin sus amagues, sus taquitos ni sus encendidas discusiones con los árbitros. Cuando finalmente regresó, ya no era el mismo jugador. Su velocidad había disminuido y la agilidad explosiva que lo caracterizaba se había ido. Pero Cuauhtémoc nunca fue de los que se rendían. En lugar de dejar que la lesión lo definiera, se adaptó, refinó su técnica, ajustó su ritmo y perfeccionó aún más su extraordinaria visión de juego. Su momento de regreso llegó de manera espectacular. En un partido de la Liga contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, sus compañeros del Valladolid ya daban la derrota por hecha antes del silbatazo inicial, pero Cuauhtémoc tenía otros planes. Con un impresionante tiro libre, silenció el estadio y aseguró un empate luchado hasta el final. A pesar de destellos de genialidad, su aventura en Europa terminó abruptamente. Un traspaso fallido impidió su continuidad, y Cuauhtémoc nunca volvió a jugar en el fútbol europeo. Su paso por el Valladolid concluyó con 23 partidos y 3 goles, mucho menos de lo que él o sus seguidores habían esperado. Para septiembre de 2001, Cuauhtémoc estaba de vuelta con la selección nacional, justo a tiempo para rescatar una campaña de clasificación al Mundial que pendía de un hilo. Bajo la dirección de Javier Aguirre, apareció en los momentos clave, marcando goles decisivos contra Jamaica, Honduras y Trinidad y Tobago, para asegurar el boleto de México al Mundial de 2002. Ya en Corea y Japón, México tuvo una destacada fase de grupos. Cuauhtémoc anotó un penal contra Croacia, dedicándole el gol a su abuela, quien había fallecido días antes. Luego, en un momento histórico, asistió a Jared Borgetti en su legendario gol contra Italia, un cabezazo imposible, con efecto y colocación perfecta, que sigue siendo uno de los goles más memorables en la historia del fútbol mexicano. Pero, una vez más, llegó la desilusión. Por tercer mundial consecutivo, México fue eliminado en los octavos de final. Regreso al América. Cuando Cuauhtémoc Blanco regresó al Club América para su tercera etapa, ya era una leyenda. A sus 30 años, siguió demostrando su valía, sumando 31 goles en 4 torneos cortos consecutivos. En la Copa Libertadores 2004, América dominó la fase de grupos, ganando 4 de sus 6 partidos y perfilándose como un serio contendiente. Pero en octavos de final, se toparon con un duro rival brasileño, el São Caetano. El partido de vuelta fue tenso. Los brasileños jugaron con rudeza y las decisiones arbitrales fueron, cuanto menos, cuestionables. La frustración de Cuauhtémoc llegó a un punto crítico. En un arrebato de furia lanzó un brutal codazo al rostro de un defensor rival. El árbitro no dudó. Blanco fue expulsado de inmediato. Cuando abandonó el campo, el caos se desató. Impulsados por la frustración de su ídolo, los aficionados del América invadieron la cancha y agredieron a los jugadores de São Caetano. La Conmebol actuó con rapidez. Blanco fue suspendido por 1 año de todas las competencias sudamericanas. Las consecuencias no terminaron ahí. El incidente también marcó el fin de su etapa en el club de sus amores. América decidió separarse de su estrella, y Cuauhtémoc tuvo que buscar un nuevo rumbo. Una histórica etapa con Veracruz. Cuauhtémoc Blanco llegó al Veracruz y, como siempre, no defraudó. Sin importar el equipo, siempre encontraba la manera de brillar. Veracruz llevaba más de 50 años sin terminar en primer lugar de la liga, medio siglo sin liderar la tabla general. Pero con Blanco, como el alma del equipo, acompañado de Walter Jiménez, Clever Boas y Chaco Jiménez, los Tiburones Rojos lograron una increíble racha de 8 victorias consecutivas, terminando como el mejor equipo del torneo y en la cima de su grupo. El sueño terminó en los cuartos de final contra Pumas, pero Cuauhtémoc dejó su huella.
Cerró el torneo con 15 partidos, 5 goles y 4 asistencias, demostrando una vez más su capacidad para transformar a un equipo. Blanco regresó al América para lo que muchos creían que sería su última etapa con el club, y esta vez estaba decidido a conseguir lo que se le había escapado por años: un título de liga. Finalmente, un campeón. A pesar de su brillante carrera, Cuauhtémoc Blanco nunca había ganado un campeonato de liga. Eso cambió en el Clausura 2005. América, con un equipo repleto de talento, incluyendo a Memo Ochoa, Clever, Claudio El Piojo López y a Aarón Padilla, tuvo una temporada excepcional. Llegaron a la liguilla como favoritos tras una impresionante racha invicta. El camino no fue fácil. América apenas superó a Santos en los cuartos de final, pero luego aplastó a Cruz Azul en las semifinales. Blanco estuvo en su mejor nivel, marcando 2 goles en la ida, uno de ellos una obra de arte, y asistiendo en la vuelta. América destrozó a Cruz Azul con un global de 6-2. La final contra Tecos parecía una simple formalidad. En el Estadio Azteca, América arrolló a su rival, sellando su 10º título de liga. Cuauhtémoc coronó la victoria con un gol propio, levantando finalmente su primer trofeo de liga como capitán del América. Su éxito no se detuvo ahí. En el transcurso del siguiente año, agregó a su historial el título de campeón de campeones 2004-5 y la Copa de Campeones de la CONCACAF 2006. A pesar de sus logros a nivel de clubes, la relación de Blanco con la selección mexicana siguió siendo complicada. Tras el Mundial de 2002, Ricardo Lavolpe asumió como director técnico y las tensiones entre ambos eran evidentes. Entre 2003 y 2006, Cuauhtémoc jugó apenas 9 partidos con México y, sorprendentemente, no anotó un solo gol. Una despedida mundialista. El mayor golpe de la carrera de Cuauhtémoc Blanco llegó en 2006, cuando quedó fuera de la convocatoria de México para el Mundial de Alemania. A pesar de mantener un gran nivel con el América, el entrenador Ricardo Lavolpe decidió excluirlo. Para Blanco, perderse su tercer mundial fue un golpe devastador. Aficionados y analistas criticaron la decisión, pero Lavolpe se mantuvo firme. Es un gran jugador, pero yo veo al equipo como un todo, no como un individuo, explicó. Sus palabras hicieron poco para aliviar la decepción. Para 2007, con 34 años, Blanco tuvo una última gran racha con el América, formando una formidable dupla con el delantero paraguayo Salvador Cabañas. El equipo llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores y a la final del Clausura, donde cayó ante Pachuca. ¿El último gol de Blanco con las Águilas? Como era de esperarse, una auténtica obra de arte. Su salida del club ya se había definido meses antes. Desde abril, su traspaso a la Major League Soccer con el Chicago Fire estaba acordado. La MLS lo veía como una contratación estelar, una respuesta al fichaje mediático de David Beckham con el LA Galaxy. Blanco se convirtió en uno de los primeros jugadores franquicia de la liga, firmando un contrato millonario, solo superado por el de Beckham. Durante sus 3 años con el Chicago Fire, Blanco se convirtió en un ícono de la liga. Aunque los títulos colectivos le fueron esquivos, su brillantez individual era indiscutible. Ganó el premio al Gol del Año en la MLS y fue nombrado MVP de la liga en su primera temporada. En 2008, brilló en el MLS All-Star Game contra el West Ham, anotando un golazo y llevándose el premio al mejor jugador del partido. Durante una pausa en la MLS, que coincidió con la liguilla en México, Blanco reforzó brevemente a Santos Laguna en el Apertura 2008. Cuando una lesión dejó fuera al fallecido Chucho Benítez, Blanco intervino. Jugó 4 partidos y anotó un penal clave en los cuartos de final, ayudando a Santos a llegar a semifinales. Ese mismo año, tras continuos desacuerdos con el entrenador de la selección mexicana, Blanco anunció su retiro del equipo nacional. Su partido de despedida fue un evento sin mayor ceremonia, un partido clasificatorio contra Canadá en Chiapas,
donde lo único que recibió fue una pancarta. Sin tributo especial, sin despedida emotiva. Así terminó, aparentemente, la historia de uno de los más grandes jugadores de México con la selección. Pero el destino tenía otros planes. Una vez más, México se encontraba en problemas en las eliminatorias mundialistas, esta vez rumbo a Sudáfrica 2010. Y al igual que en 2001, Javier Vasco Aguirre llegó como el técnico de emergencia. Una de sus primeras decisiones fue llamar a Cuauhtémoc Blanco, el líder que el equipo desesperadamente necesitaba. A sus 36 años, Blanco demostró que aún tenía mucho que ofrecer, anotando 3 goles cruciales durante las eliminatorias. Selló el boleto de México al Mundial en el Estadio Azteca, celebrando con Aguirre, el entrenador que siempre había confiado en él. De regreso en Chicago, Temo continuó jugando y marcando goles, pero los títulos seguían sin llegar. En total, disputó 65 partidos y anotó 17 goles con el Fire. Para entonces, su retiro ya era inminente, pero Blanco se rehusaba a abandonar el fútbol. En lugar de eso, a los 37 años, decidió probar suerte en la segunda división mexicana, firmando con el Veracruz. Sus actuaciones con los Tiburones, 29 partidos y 10 goles en 2 etapas, le valieron una histórica convocatoria al Mundial, convirtiéndose en el primer jugador mexicano en ser seleccionado mientras jugaba fuera de la máxima categoría. En Sudáfrica, México enfrentó un grupo complicado. Su mayor prueba fue contra Francia, pero el Tri estuvo a la altura, logrando una impresionante victoria de 2-0. Blanco se encargó de cobrar con frialdad un penal, anotando su gol número 38 con la selección. Lo que nadie sabía en ese momento era que sería el último. México empató con Sudáfrica y perdió ante Uruguay, lo que los llevó a un viejo y temido rival en octavos de final, Argentina. Y como 4 años antes, la historia se repitió. México fue eliminado, poniendo fin al capítulo mundialista de Cuauhtémoc Blanco. Subidas y bajadas. Después del Mundial, Cuauhtémoc Blanco se unió al Irapuato, decidido a ayudar al club a lograr el ascenso y prometiendo retirarse una vez que llegaran a la primera división. Pero ninguno de los dos objetivos se cumplió. Irapuato ganó un torneo y llegó a la final de ascenso contra Tijuana, pero se quedó corto y no logró subir a la máxima categoría. Durante su tiempo con los Freseros, Blanco disputó 47 partidos y anotó 9 goles. Aún sin estar dispuesto a colgar los botines, Temo siguió demostrando que su magia seguía intacta. En el Clausura 2012, se unió a los Dorados de Sinaloa, donde conquistó 3 torneos, incluida la Copa MX de la Apertura 2012, su tercer título oficial en el fútbol mexicano. Con el Gran Pez, disputó 50 partidos y marcó 15 goles en todas las competiciones. Su camino continuó con los Lobos BUAP en el Apertura 2013 y el Clausura 2014, sumando 23 partidos más y 6 goles a su legendaria carrera. Un adiós digno con el Tri. El 28 de mayo de 2014, Cuauhtémoc Blanco vistió la camiseta de la selección mexicana por última vez. A diferencia de la despedida sin brillo de 2008, esta vez, el Tri le rindió el homenaje que merecía. Frente a un estadio azteca lleno, jugó casi toda la primera mitad, exhibiendo la técnica y genialidad que lo convirtieron en un ícono nacional. Los aficionados incluso bromeaban con llevarlo al Mundial de Brasil, no como una opción real, sino como muestra del amor inquebrantable por la leyenda. Blanco cerró su carrera internacional con 120 partidos, 38 goles, 2 Copas Oro, 1996 y 1998, y una Copa Confederaciones. Un verdadero gigante del fútbol mexicano, un último trofeo. Ese mismo año, hizo un sorprendente regreso a la primera división con el Puebla, bajo la dirección de Rubén Omar Romano. Como siempre, Cuauhtémoc cumplió y se ganó una extensión de contrato por 6 meses más. En su segundo torneo con el club, volvió a liderar con su ejemplo,
guiando al Puebla a la final de la Copa MX contra Chivas. Entró al partido en el minuto 70 y aún con poco tiempo generó varias jugadas de peligro. Puebla se impuso 4-2 y Cuauhtémoc levantó su último trofeo como futbolista profesional. En total, jugó 30 partidos con los Camoteros y marcó 7 goles. Para entonces, con 41 años, Blanco era reconocido como uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol mexicano. Todos asumían que su retiro era inminente. Siempre había soñado con despedirse con el América, el club de sus amores. Entre 2013 y 2014, intentó organizar un partido de despedida con las Águilas, pero el presidente del club, Ricardo Peláez, rechazó la idea. Pasaron un par de años y, mientras su carrera futbolística llegaba a su fin, Cuauhtémoc encontró una nueva arena, la política. Se postuló y ganó la presidencia municipal de Cuernavaca, Morelos, marcando el inicio de su siguiente capítulo, el retiro del genio. Pero en 2016, el año del centenario del Club América, las Águilas anunciaron que Blanco tendría su partido de despedida. Y no sería cualquier despedida, sería registrado oficialmente y jugaría un partido de temporada regular. Después de una intensa preparación, el ídolo se puso la camiseta del América por última vez. Los comentarios no se hicieron esperar, que si estaba gordo, que ya no corría, que tenía joroba, que ahora era un caballero, y Cuauhtémoc, como siempre, se quedó callado. Con el número 100 en la espalda y casi 25 años de carrera, el genio tomó el balón, levantó la cabeza, hizo recortes, dio pases mágicos y desplegó todo su talento. En la jugada que pudo haber sido el punto de oro final, Blanco dejó atrás a un defensor de Morelia, se quitó de encima al segundo y sacó un globito con su pierna derecha, la misma que tantas alegrías había dado. El balón voló en una parábola infinita, cargada de recuerdos y gloria. Pegó en el travesaño, el maldito travesaño que nos negó el último grito de gol del maestro en su casa, el Estadio Azteca. Finalmente, con mucha tristeza, el hijo del barrio, el que siempre dio carácter, liderazgo y, sobre todo, fútbol, colgó los botines, dejando el deporte a nivel profesional. Del perrito meón a la denuncia por abuso sexual. Estos son todos los escándalos de Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco Bravo es, sin duda, una de las figuras más icónicas del fútbol mexicano. Pero más allá de sus logros, su vida ha estado marcada por la controversia, manteniéndolo en los titulares tanto por sus hazañas dentro de la cancha como por sus escándalos fuera de ella. Desde celebraciones provocativas hasta relaciones turbulentas y disputas legales, aquí repasamos algunos de los momentos más polémicos de su carrera. La infame celebración del perrito. Uno de los momentos más inolvidables de Blanco ocurrió en 1999, cuando marcó un gol y lo celebró agachándose en el césped, imitando a un perro orinando. El gesto iba dirigido al arquero Félix Fernández, quien supuestamente lo había insultado durante el partido. La celebración desató indignación entre los aficionados y los medios, recibiendo duras críticas por su carácter provocador. Sin embargo, también se convirtió en uno de los momentos más icónicos en la historia de la Liga MX, consolidando la reputación de Blanco como un jugador que nunca huía de la polémica, escándalos, amoríos y romances mediáticos. La vida amorosa de Blanco ha sido tan agitada como su carrera futbolística. Uno de sus primeros escándalos involucró a Liliana Lago, actriz y conductora de TV Azteca. Su romance causó revuelo porque Lago estaba casada en ese momento con el comentarista deportivo Enrique Garay. El amorío terminó en el divorcio de Lago y Garay, aunque la relación entre Blanco y Lago tampoco perduró. Sin embargo, de su relación nació su hija, Bárbara. Más tarde, Blanco inició una mediática relación con la conductora de televisión Galilea Montijo. Su romance estuvo lleno de altibajos, con constantes rupturas y rumores de infidelidad. Algunos especulan que su separación se debió a la supuesta relación de Blanco con la actriz Rosana Nájera,
con quien mantuvo una relación de 6 años. No obstante, los detalles de ese triángulo amoroso nunca han sido completamente confirmados. El zape a Faitelson. Un momento que quedó en la historia. Uno de los incidentes más recordados de Cuauhtémoc Blanco ocurrió el 8 de marzo de 2003, tras un tenso partido entre América y Veracruz. En medio del caos en el estadio Luis Pirata Fuente, Blanco sorprendió a todos al agredir físicamente al periodista deportivo David Faitelson. En un video que se volvió legendario se ve a Blanco extendiendo el brazo a través de una ventana y conectando un golpe en la cara de Faitelson, un momento que quedó grabado en la historia del fútbol mexicano, para bien o para mal. El ataque fue ampliamente condenado, lo que obligó a Blanco a ofrecer disculpas públicas y pagar una multa impuesta por la Federación Mexicana de Fútbol. A pesar de la controversia, con el paso del tiempo el incidente se convirtió en un momento icónico dentro del deporte mexicano, con Faitelson bromeando al respecto en varias ocasiones. La foto que desató un escándalo político. En 2022, Cuauhtémoc Blanco volvió a estar en el ojo del huracán, esta vez en el ámbito político. El periódico El Sol de México publicó una fotografía donde aparecía posando junto a presuntos líderes del crimen organizado: Irving Eduardo Solano Vera, el Profe, Homero Figueroa Mesa, la Tripa, y Raimundo Isidro Castro, el Ray. Estos individuos estaban supuestamente vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y acusados de facilitar operaciones de narcotráfico en la región. La imagen, presuntamente tomada en 2019, habría sido encontrada en el celular de Rosario N., también conocida como Esther Yadira N. o la Jefa. La revelación generó un gran escándalo y levantó serias dudas sobre posibles vínculos entre la política y el crimen organizado en Morelos. Blanco desestimó la controversia, asegurando que él se toma fotos con muchas personas y que no puede controlar quién se acerca a él. Una celebración apasionada que generó polémica. Durante la final del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, entre Monterrey y América, Blanco trabajaba como comentarista junto a David Faitelson y Ricardo Lavolpe. Cuando Richard Sánchez anotó el gol que aseguró el tricampeonato del América, Blanco no pudo contener su emoción. Se levantó de su asiento, agarró a Lavolpe por la cabeza y comenzó a sacudirlo mientras gritaba: «¡Tómala, bigotón, tómala!». Mientras algunos vieron el momento como una simple broma entre dos personajes del fútbol, otros criticaron su comportamiento, calificándolo de excesivo y poco profesional. Fue una muestra más de cómo la personalidad arrolladora de Blanco sigue generando opiniones divididas, problemas legales y controversia política. La carrera política de Blanco ha sido tan turbulenta como su trayectoria en el fútbol. En diciembre de 2023, su media hermana, Nidia Fabiola Blanco, hizo impactantes acusaciones en su contra, acusándolo de intento de abuso sexual. Según su declaración, el presunto incidente ocurrió en la residencia oficial del Estado, mientras Blanco se encontraba bajo los efectos del alcohol. Las acusaciones llevaron a la Fiscalía de Morelos a solicitar el retiro de su fuero político para poder investigar el caso. Blanco ha negado rotundamente las acusaciones, calificándolas de motivadas políticamente, pero el caso ha generado un intenso debate y ha puesto en entredicho su futuro político. Desde sus días como un jugador intrépido hasta su polémica presencia en la política, Cuauhtémoc Blanco sigue siendo una figura que nunca se aleja de la controversia. Y ahí lo tienen. El escándalo que tiene a Cuauhtémoc Blanco caminando sobre la cuerda floja y que podría marcar el principio del fin de su carrera política. ¿Logrará salir ileso una vez más? ¿O finalmente su pasado lo alcanzará? Suscríbete y activa la campanita de notificaciones porque aquí te traemos las noticias sin filtros. Nos vemos pronto.